Málaga ha salido a la calle para reclamar una sanidad digna. El pasado domingo, 3 ciudades andaluzas, incluida Málaga, se manifestaron por una sanidad pública, gratuita y de calidad. Como ven y acaban de ver en el vídeo, hacían estas reclamaciones, pero en Málaga en concreto solicitaban la paralización de la fusión hospitalaria y la puesta en marcha del tercer hospital. ¿Qué piensan de estas reclamaciones? ¿Cómo habría que hacerles frente? Y en términos generales, ¿cómo valoran el sistema sanitario andaluz y más concreto el sistema sanitario malagueño? ¿Y qué piensan de la radiografía que ha hecho esta mañana Comisiones Obreras de este sistema? Esta noche, 5 personas de la política y de la sociedad malagueña intentarán dar respuesta a todas estas preguntas y tendrán que hacerlo, como siempre, con la amenaza del tiempo sobrevolando sobre sus argumentos. Comienza en estos momentos en Onda Azul Televisión, Cuenta Atrás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches y sean todos bienvenidos a Cuenta Atrás, el espacio que tenemos en esta casa, en Onda Azul Televisión, para el debate y el análisis de la actualidad. Una actualidad que nos lleva a hablar esta semana de sanidad. Y precisamente para ello, hoy nos acompaña el concejal de Nuevas Tecnologías del Ayuntamiento de Málaga, Mario Cortés. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. También está con nosotros el concejal socialista, Daniel Pérez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches, Manu. Saludamos también a Alejandro Carballo, de Ciudadanos. Buenas noches, Manu. También está con nosotros Eduardo Zorrilla, de Málaga para la Gente. ¿Qué tal? Buenas noches. Muy buenas noches, Manu. Y hoy nos acompaña Leonor Cabrera, periodista de Málaga Hoy. ¿Qué tal? García, perdón. Buenas noches. Buenas noches. Pues precisamente con Leonor García comenzamos la primera ronda de argumentos iniciales, 1 minuto y medio por cada invitado, que comenzamos con Leonor. Yo quiero decir 2 argumentos primero. El esfuerzo inversor que ha hecho la Junta, que ha construido el Hospital del Guadalhorce en plena crisis, que fue un hospital reclamado y ganado por la sociedad. Y en segundo lugar, la sanidad pública de calidad universal que tenemos. Pero, aparte de eso, es cierto que la sanidad lleva 8 años haciendo recortes. Hoy el informe que dabais vosotros de comisiones que dice que se han perdido 370 camas, pero a mí me parece un dato también importante que recoge ese informe, y es que la provincia tiene ahora 254.000 habitantes más que en el año 2003. Entonces, según ese informe, la ratio ha empeorado, que ya era la peor. O sea, en 2003 Comisiones hizo un informe que decía que había 19 camas por 10.000 habitantes. Ahora esa ratio ha empeorado por esas 370 camas que se pierden, porque son esas camas que los sindicatos dicen que están cerradas y los políticos dicen que están en reserva, pero lo cierto es que la ratio ahora, antes era de 19 camas por 10.000 habitantes y ahora es de 15,47, o sea que ha empeorado, entre otras cosas, porque tenemos casi 400 camas menos y 254.000 habitantes más. Entonces, hacen falta recursos. Y la prueba está en 2 cosas, o 2 toques de atención que yo creo que los políticos no se pueden perder, que son la manifestación del otro día y una cosa muy importante y muy cualificada, que es la de los jubilados, que le han dado un toque de atención diciendo que se sientan a la mesa y que le ofrecen su experiencia para mejorar todo esto. Muchísimas gracias, Leonor. Turno ahora para Eduardo. Gracias, Manu. Yo creo que para hablar de la sanidad y de los problemas que están sufriendo ahora en estos momentos, hay que poner un poco en contexto de lo que ha supuesto el sistema sanitario público en nuestro país en los últimos años. Cómo ha sido un elemento de solidaridad y de equidad en España en los últimos años, porque con los ingresos de todos, de los impuestos de todos, especialmente quien más tienen, se atendía a toda persona sin exclusión, independientemente de que no tuviera dinero para pagar un tratamiento. Ha sido el responsable del aumento de la esperanza de vida en las últimas décadas en nuestro país. Y sin embargo, en los últimos años, desde el comienzo de la crisis, se han recortado más de 23 millones de euros en toda España. Se inició con el gobierno de Zapatero en su último año y especialmente y de forma muy recrudecida con el gobierno Rajoy del PP. Esto ha supuesto en toda España disminuciones de plantillas, cierres de camas y quirófanos, aumento de las listas de espera. Ha habido un intento o una privatización progresiva bajo distintas fórmulas desde el último gobierno del PSOE y sobre todo desde el gobierno del PP. Externalizaciones, concesión administrativa, más dinero público para la sanidad privada y menos para la sanidad pública.
Y esto se inscribe en una ofensiva neoliberal que lo que pretende es desmontar el sistema sanitario público para el negocio de las grandes corporaciones, y para eso primero hay que desprestigiar a la sanidad pública. Muchas gracias, Eduardo. Turno ahora para Alejandro Carballo. Bueno, que la sanidad, especialmente en la provincia de Málaga, deja mucho que desear, es un hecho. Eso es bastante evidente, por desgracia. También pensamos, ¿no?, que hay mucho margen de mejora, y por ello nosotros, Ciudadanos en el Parlamento andaluz, ha negociado un aumento presupuestario de 480 millones, precisamente para que esa partida en sanidad aumente, y nosotros esperemos que ese aumento en la partida de sanidad tenga un reflejo en mejora en Málaga, en la provincia de Málaga. Es necesario dotar de más medios humanos, porque es que los profesionales sanitarios en muchas circunstancias están desbordados y están saturados, son los primeros sufridores de los recortes que se han hecho en sanidad, pero luego también los usuarios. Las listas de espera, simplemente las propias infraestructuras, las condiciones físicas de esa infraestructura dejan bastante que desear. Nosotros pensamos que primero hay que hacer una inversión en abrir las camas que se han cerrado, en dotar de personal a los hospitales que a día de hoy tenemos abiertos, y luego después, en una segunda fase, pues entonces sí debatir o plantear la posibilidad de crear algún nuevo hospital para Málaga o para la provincia de Málaga. Pero lo primero y fundamental es lo que ya tenemos, vamos a dotarlo, que es que ahora están en cuadro muchos hospitales, y cuando llega Navidad, llega verano, los problemas son grandísimos, porque es que no hay personal para cubrir las vacaciones de los propios sanitarios. Muchísimas gracias. 1 minuto y medio ahora para Daniel. Sí, lo que no podemos poner en duda es la sanidad que tenemos nosotros en nuestra provincia, en el conjunto de Andalucía y también en el conjunto de España. Podemos decir que la sanidad ha sido, como bien ha dicho Eduardo en su primera intervención, sí, un símbolo de equidad, sí, porque asistía de manera universal a todo paciente que lo requería, y que sin duda es la joya de la corona de la Junta de Andalucía. Y lo digo lo de la Junta de Andalucía porque verdaderamente aquí en Andalucía es donde se ha hecho un esfuerzo mayor para que la sanidad siga siendo de calidad, frente a otras comunidades, como hemos podido comprobar en Castilla-La Mancha con Cospedal, en Comunidad de Madrid, donde ahí ha sido bestial lo que es el ataque a la sanidad y además la privatización, porque fueron capaces de poner en marcha la privatización de 6 hospitales, incluso hasta de 21 centros de salud. Dicho esto, hay que hacer una escucha activa por parte de lo que es la consejería. Es cierto que si se reconoce que ha habido 2.000 personas en la calle manifestándose, eso hay que escucharlo. Son 2.000 personas que se manifiestan y sin duda pues hay que escucharlo y hay que darle participación, y creo que durante estas 2 últimas semanas ha habido una participación activa por parte de lo que es la delegación y la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Pero no podemos caer en el catastrofismo que quiere el Partido Popular y que quiere Podemos. Esa pinza entre el Partido Popular y Podemos, que votan juntos en el Parlamento de Andalucía para impedir que se acaben con los copagos farmacéuticos que ha puesto el Partido Popular con Mariano Rajoy, esa no es la política sanitaria que queremos nosotros en Andalucía. Por tanto, a seguir defendiendo, pero de verdad, la sanidad como se hace en Andalucía. Muchísimas gracias, y 1 minuto y medio ahora para Mario. Yo creo que nos equivocamos si convertimos el problema de la sanidad en un tema político. O sea, aquí esto no es un tema de colores políticos, esto no es un tema ideológico. Aquí hay una deficiencia en los servicios sanitarios, en Andalucía en general. Estoy totalmente de acuerdo que fue la joya de la corona. La única diferencia es que la sanidad andaluza era un orgullo en España en los años 80 y 90, pero desgraciadamente en la última década pues se ha ido descuidando, y es una realidad, se ha ido descuidando y descuidando. Y no es que lo diga yo como Partido Popular o lo diga la gente de Podemos, de Ciudadanos, es que lo ve la gente. La gente cuando va al hospital, cuando va a un centro de salud, cuando está esperando años para una cita de un especialista, cuando se les marea por 27 sitios para intentar que no empiece a contar la lista de espera. Eso la gente lo ve. Entonces, que salga ahora el consejero y diga que los indicadores están muy bien, o que salga ahora mismo Dani y diga que esto es un problema político, no. El principal problema, y hay que reconocer cuando tiene un problema, es el primer paso. Mire usted, la sanidad se nos ha deteriorado con los años, mire usted, se nos ha ido la mano. Vamos a intentar corregirla, pero negar un problema que es tan evidente y que ha sacado a decenas de miles de personas a la calle, no es Málaga nada más, sino en más provincias andaluzas. Yo creo que eso es un error. Vamos a ver cómo lo arreglamos. Me parece bien la actitud de Ciudadanos, pues vamos a meter más dinero, que mejor esa es la solución, pero desde luego negar la mayor es lo más absurdo que hay.
Muchísimas gracias. Estos son los argumentos iniciales sobre este asunto, sobre la sanidad andaluza y más en concreto la sanidad malagueña. Iniciamos el debate, son 6 minutos, que comenzamos con Eduardo, que había pedido la palabra. Sí, gracias Manu. 2 cuestiones. Yo sí que creo que esto es un tema político y un tema de qué política se adopte, qué política sanitaria. Se puede apostar, como se hizo en buena parte de Europa, en los años después del desarrollo, después de la posguerra y demás, por un pilar fundamental del estado del bienestar, una sanidad pública gratuita y de calidad, o se puede apostar por aumentar las concesiones, las externalizaciones o las privatizaciones directas, como se ha hecho en Madrid, para dárselo a las grandes corporaciones sanitarias. En Estados Unidos está muy clara la dicotomía entre lo que ha defendido Obama, por ejemplo, con ese sistema sanitario público, y lo que defienden los sectores más conservadores. Y yo sí que creo, segunda cuestión, que en Andalucía tampoco se han hecho bien las cosas. En Andalucía, aparte del recorte general que hemos sufrido en toda España de 23 millones de euros, eso se podía haber reflejado, al menos haber hecho un esfuerzo para una mejor gestión, en el sentido de que no hubiera repercutido, como ha repercutido, por un lado en el aumento también de las externalizaciones y las concesiones a clínicas privadas, y por otro lado el aumento, sobre todo en verano lo hemos visto, pues de la eliminación de contrataciones, lo que ha supuesto pues que se dejaran camas sin utilizar o se cerraran quirófanos, aumentara la lista de espera. En fin, hay problemas en Andalucía donde se ha reducido de forma notable la investigación. Y lo que a mí me parece muy preocupante del informe que señala de Comisión Obrera, al mismo tiempo que ocurría todo esto, aumenta el gasto sanitario de las familias. El gasto en distintas cuestiones, medicinas que ya no entran en las recetas, etcétera. Y eso es preocupante en una comunidad donde sufrimos altas tasas de paro y de pobreza. Daniel quería hablar y luego Leonor. Sí, cuando habla Eduardo, para enlazar con lo que ha dicho Eduardo, que la familia gasta más en materia sanitaria, ha dicho una cosa muy clara, y ha dicho en farmacia. Si hoy hay 800 medicamentos que no lo paga la Seguridad Social o que no lo paga, es por culpa del Gobierno Central, a través del decreto 16/2012, en el que se abrió la puerta para la privatización de la sanidad pública, universal y gratuita, que hay en España. Y eso lo hizo Rajoy. Igual que se ha derogado, se va a derogar la LOMCE, hay que derogar ese decreto ley, porque eso sí es política. Y yo entiendo una cosa, yo cuando he estado de delegado de salud, y puedo hablar con conocimiento, y pido la alternativa aquí a Leonor, que lleva mucho más tiempo trabajando en materia sanitaria, yo puedo decir una cosa, yo he recibido críticas como delegado de salud, de ciudadanos que emitían sus críticas, y que decían que a lo mejor la comida le había llegado fría, y yo lo reconozco, pero si esa persona se ha operado gratuitamente y le han puesto 3 stents, que esa operación hubiera costado 24.000 euros, es verdad que se puede quejar porque la comida le ha llegado fría, pero no hay que reconocer también que lo esencial y lo importante es que cuando tú tienes un accidente de tráfico, cuando tú tienes tu vida en riesgo, va a la sanidad pública, y eso lo da porque hay una Junta de Andalucía que valora positivamente y apuesta por lo que es la sanidad pública universal. Y digo una cosa, son 480 millones más de euros que van en este presupuesto, un 5,5% bien, como bien ha dicho Alejandro Carballo. Sin duda, claro que la sanidad necesita más, pero que intentar desprestigiarla o decir que en Málaga no se ha abierto ningún hospital cuando en los últimos 25 años se ha abierto el Hospital Costa del Sol, el Hospital del Guadalhorce que se ha abierto ahora, y el Hospital de Ronda. El de Ronda que se abre la semana que viene. Leonor y luego Alejandro. Yo solamente defender la calidad de la sanidad, porque muchas veces los mismos que están en la pública hay profesionales que operan también en la privada, o sea que realmente la calidad es indudable de lo que se hace, y de hecho los trasplantes se hacen en la pública porque cuestan y porque son... Y somos líderes. Y digamos, eso hay que defenderlo, y yo creo que es así, o sea que la calidad está fuera de cuestión, pero evidentemente yo creo que faltan recursos. También estoy de acuerdo con ellos en que la sanidad y la educación son los pilares del tipo de Estado que se construye, y yo creo que tienen que ser públicos. Ahora, yo voy a repartir un poco las culpas, porque yo creo que aquí la culpa no es solamente de la Junta, sino que también por ejemplo, no se pueden reponer jubilaciones por medidas del Gobierno Central, entonces hay unas medidas del Gobierno Central y la Junta las encaja, entonces quizás las medidas que decide el Gobierno y la forma en que las encaja la Junta, y en medio estamos los ciudadanos que tenemos que tratar de defender la sanidad
porque yo creo que la sanidad pública es lo que tenemos todos, o sea, porque si no solamente puede ser aquellos que tienen más recursos. Esa necesidad de encajar todos estos ajustes que se están produciendo han hecho que en los últimos años se pierda aproximadamente el 12% de la plantilla de todas las categorías en sanidad. Evidentemente esto supone menos manos para trabajar. Por ejemplo, yo pongo solo un ejemplo. Este verano en litotricia, que es donde te rompen las piedras para el riñón, se jubiló una enfermera. Como no se puede reponer, en lugar de 5 días a la semana, se daban 3. Evidentemente había 2 que no se daban. ¿Eso qué significa? Más listas de espera, más gente esperando. O sea, faltan recursos. Y últimos segundos del debate para Alejandro y para Mario. Bueno, como decía Leonor, es que no se puede recortar en educación y en sanidad. Y aquí yo creo que en Andalucía es que no hemos pasado con la tijera y no hemos pasado de frenada a la hora de recortar en sanidad. Decía Dani que tenemos que seguir estando orgullosos. Yo, por ejemplo, tengo 2 niños y yo sé que vacunas que aquí tengo que pagar yo de mi bolsillo, en la Comunidad de Madrid se ponen gratis. Y eso cualquiera que tenga niños aquí lo sabe, que tenemos que pagar una serie de vacunas que en otras comunidades autónomas, por ejemplo, no lo hacen. Y la sanidad privada, pues que realmente es una cosa de sentido común y de lógica. Donde más descontento hay en la población con la sanidad pública es donde más crece el número de hospitales privados. ¿Y dónde está pasando eso? En Málaga. Eso es pura sentido común y están buscando el nicho de mercado, básicamente para tener beneficios. Gorda el cronómetro y unos segundos para Mario. Nada, es que parece de nuevo que aquí estamos en una dicotomía entre sanidad pública y privada. Señores, aquí estamos hablando de la calidad de la sanidad pública. Es lo que estamos ahora mismo. Y aquí la gente no está en la calle por gusto, y están en la calle en Andalucía. No están en Madrid, ni en Valencia, ni en Galicia, ni en el País Vasco, ni en Cataluña. Están en Andalucía. Pregúntense ustedes, Partido Socialista, ¿por qué? ¿Por el PP? ¿Por Podemos, que lo estamos empujando para salir a la calle? ¿O es porque realmente hay un problema en la sanidad? O sea, que no me vengan con el argumento de que esto es el modelo privado de las multinacionales. No, no, aquí la gente está en la calle quejándose. Pregúntenle por lo menos por qué, que menos que eso. Muchas gracias. Ponemos la puntilla a este asunto, la sanidad malagueña, y lo hacemos con una última ronda de conclusiones que iniciamos con Leonor. Yo simplemente creo que es el momento de escuchar esa oferta que lanzaron los médicos jubilados. Yo insisto mucho con eso porque son más o menos, son 700 jubilados, pero dentro de eso están unos 40 jefes de servicio que ya están jubilados, pero que han sido los que han dirigido la sanidad, o sea, han gestionado como cargos intermedios en los últimos 30 años. O sea, saben de qué hablan. Y yo creo que creo que es honesta su oferta, porque ellos dicen que no quieren ni pancartas ni dimisiones, que lo que quieren es mejorar. Creo que no hay que desaprovechar esa oportunidad que dan de escucharlo porque tienen experiencia. Muchísimas gracias. Un minuto ahora para Eduardo. Gracias, Manu. Bien, yo creo destacar de mis 2 intervenciones lo que ha sido la sanidad pública, el sistema sanitario público en España, como decía, elemento fundamental de equidad y solidaridad durante muchos años, que ha contribuido a la redistribución, cierta redistribución al menos de los recursos, y también pues al aumento de la esperanza de vida, y lo que poco a poco, en virtud de los recortes, pues se está dejando de ser, lamentablemente, porque los recortes de 23 millones de euros, sobre todo el gobierno del PP en toda España en los últimos años, de los cuales casi 6 millones han sido en Andalucía en esa misma etapa, pues está suponiendo pues cierre de camas, cierre de quirófanos, aumentos de la lista de espera, y al mismo tiempo se están dedicando cada vez más recursos a conciertos con la sanidad privada. Creemos que hay que invertir esa tendencia de destinar los recursos públicos a mejorar la sanidad pública y que vuelva a ser ese sistema eficiente, ejemplar, universal y equitativo. Muchísimas gracias, Eduardo. Tiene la palabra ahora Alejandro. Bueno, en conclusión, creemos que la sanidad en Málaga tiene mucho margen de mejora, y en Andalucía en general, pero en Málaga en particular. Mi partido en el Parlamento andaluz va a seguir trabajando en esa línea de ir aumentando presupuestariamente la dotación para sanidad, precisamente para mejorar pues toda esa deficiencia y esa falta de medios, que es que finalmente si el problema sobre todo está en esa falta de recursos y falta de medios que está sufriendo la sanidad. A mí me parece una idea maravillosa la que comentaba Leonor de que los profesionales jubilados aporten su experiencia, pero también es probable que
los recursos que tenían ellos en su momento eran muy superiores a los que tienen ahora también hoy día. Entonces, su experiencia es muy positiva, seguro que es muy valorable, pero también es que necesita la sanidad más recursos. Con más recursos seguro que todo el mundo y los usuarios tenemos más satisfechos y los profesionales podían desempeñar su trabajo en muchas mejores condiciones. Muchísimas gracias. Conocemos ahora las conclusiones del Partido Socialista. Sí, lo primero que quiero hacer, y porque he podido trabajar de manera directa con los profesionales, es reconocer su gran trabajo, su magnífica cualificación y reconocer el trabajo que hacen médicos, enfermeros, celadores y todo el personal de administración y servicio. Y quiero decir también que esta es la única tarjeta que yo tengo cuando voy a la sanidad. Soy un 29/, sí, saben perfectamente los médicos, los sanitarios que me estén escuchando lo que significa. Yo no tengo sanidad privada, ni yo ni nadie en mi familia. Yo creo en la sanidad y la defiendo. Hay quienes estuvieron en la manifestación que tienen seguros privados, que solo van a la sanidad privada. Yo lo sé y ellos que estuvieron ahí también lo saben. Yo conozco muchos médicos de los que estaban ahí que trabajan en la privada. Y yo no los critico, pero también sé quiénes son los que estaban en esa manifestación. Por tanto, yo tengo que decir que la sanidad en Málaga es buena, que hay que seguir mejorando porque hay elementos de mejora y lo reconozco sin duda, pero que tenemos una buena sanidad que cuando alguien lo necesita, donde va, cuando tiene un infarto, es la sanidad pública. Y eso es la grandeza que tiene el Servicio Sanitario Público de Andalucía. Muchísimas gracias. Y tiene la palabra ahora Mario. Yo, siguiendo lo que planteaba, yo no solo le agradezco el trabajo que están haciendo, porque son los que están realmente salvando la sanidad andaluza con los medios exiguos que tienen, que son los profesionales, sino que además le pido al Partido Socialista y a la Junta de Andalucía que además de darles las gracias, les escuchen también. Porque escuchando a los profesionales se darán cuenta de las cosas que pasan. Si se tapan los oídos y solo dicen esto va muy bien, nunca podrán mejorar. Pregúntale a esos médicos, los que te acabas de dirigir, qué es lo que está pasando en la sanidad andaluza. Y por ser positivo, ¿qué hay que hacer? Un plan de choque. Para empezar, la gente se queja con razón, un plan de choque, y 2, a medio y largo plazo, un nuevo hospital para Málaga. El tercer hospital que faltan 300 camas. Un hospital no se hace de un día para otro, hay que empezar a planificarlo, proyectos, dinero, construirlo. Tardaremos 5 años en tener un hospital si se decide en ponerlo en marcha hoy. Hay que empezar a trabajar, pero negando a las cosas no se solucionan. Ese es el mensaje que debemos tener claramente todos. Muchísimas gracias. Pues aquí la primera parte de Cuenta Atrás. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida volvemos para hablar del Guadalmedina y de la semipeatonalización de la alameda principal. Hasta ahora, el proyecto en el que se está trabajando sobre el río Guadalmedina. ¿Es el adecuado? ¿Cuáles son los pros y los contras de esta iniciativa? ¿Y qué modificaciones harían al planeamiento que hemos conocido esta semana? Y a todo esto, ¿qué opinan de que sea la Fundación CIEDES la que tutele este proyecto? Y lo que es más importante, ¿cuándo va a ser una realidad la integración del río Guadalmedina con la ciudad? En esta segunda parte de Cuenta Atrás también queremos hablar de la semipeatonalización de la Alameda y ese principio de acuerdo en la casona del parque. ¿Qué piensan de esta idea? ¿Por qué se han decantado finalmente por la opción de evitar el tráfico en los laterales de esta vía? ¿Y qué va a pasar al final con la rotonda del Marqués de Lario? Estas son las preguntas que ponemos sobre la mesa en esta segunda parte de Cuenta Atrás, pero antes de continuar, recordar que hoy se encuentra aquí con nosotros Leonor García, Alejandro Carballo, Mario Cortés, Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla. Pues comenzamos esa primera ronda de argumentos iniciales y lo hacemos con Leonor. 1 minuto y medio. Sobre el Guadalmedina, yo creo que si se ha hecho el túnel del Canal de la Mancha, que son 40 kilómetros, eso se puede hacer. O sea, técnicamente es posible. Pero a mí, el Guadalmedina, lo que me preocupa es... ¿Os recordáis las inundaciones del 89, el río de punta a punta, o sea, de lado a lado? O sea, que cualquier solución técnica tenga en cuenta la naturaleza, porque no se trata de hacer algo bonito que después se lo lleve una riada, porque eso cada 20, 30, 80 años ocurre. Sobre la peatonalización, yo creo que es una oportunidad para mejorar una zona, para hacer una ciudad que vive del turismo mucho más atractiva. Yo creo que no hay que tener miedo a los cambios. Ahora el Oso y el Madroño lo han cambiado de sitio en la Puerta del Sol, ¿no? O sea, yo pienso que no hay que quedarse en algo quieto y no moverse de eso. Pero también me preocupa el tráfico, porque en los laterales en este momento alivian mucho. Entonces no se trata de que hagamos algo muy bonito y que no veamos las alternativas. Y en este caso, para los dos proyectos yo pediría dos cosas, un poco como ciudadana. Aquí estoy
rodeada de políticos, pero como ciudadana, que es celeridad en los proyectos, cierta celeridad en los proyectos, porque yo recuerdo que del Guadalmedina creo que se empezó a hablar con Celia Villalobos, ¿no? Y que se tengan, o sea, en cuenta las cuestiones técnicas, porque evidentemente la ciudad se construye con decisiones políticas, pero hay que echarle cuenta a los técnicos, ¿no?, que sabrán de lo que hacen. Muchísimas gracias, Leonor. Turno ahora para Eduardo. Gracias, Manu. Bien, pues yo estoy de acuerdo con Leonor en que lo principal, lo prioritario es garantizar la seguridad en base a esos informes de los técnicos, de los que han dictaminado que hay que asegurar ese cauce mínimo de 600 metros cúbicos por segundo, que es una proyección de lo que puede suceder cada 500 años, o sea que es un requisito de seguridad parece que es bastante fiable. A partir de ahí, lo que yo echo de menos del anuncio que ahora se hace de este proyecto de soterramiento de la avenida La Rosaleda y de Fátima, es que no se hace con una idea de un proyecto integral. Estamos recibiendo ideas en pequeñas dosis, ¿no? El año pasado eran los de las bermas laterales, cuestión que habíamos pedido mucho de nuestro grupo, como para sendas peatonales y ciclistas, desde la goleta hacia arriba. Este año se plantea esto, pero todavía no hay un proyecto completo, no hay un plan especial hecho completo en el que veamos que tiene esto sentido y que no va deslavazado, de otras cuestiones importantes, por ejemplo, Hoyo Espartero, del que hoy hablábamos hoy, lleva pues más de 15 años completamente abandonado, un solar justo al lado de estos dos espacios, del río y de la Alameda. Y de la Alameda ya se señalaba en la propuesta ganadora del concurso de ideas sobre el Guadalmedina que lo que se hiciera en el Guadalmedina tenía que estar en relación con lo que se hiciera en la Alameda. Y hablando ya lo poco que me queda de la Alameda, decir que el proyecto es ilusionante, pero hay todavía muchas incógnitas, fundamentalmente, y aparte de lo del Marqués del Lario, que se puede mover o reducir la glorieta, el tema de la MT y la movilidad, como también señalaba Leo. Muchísimas gracias, pues con esa duda y esa incógnita, el turno ahora para Alejandro. Gracias. El proyecto que el otro día se expuso, ¿no?, de soterrar la avenida de Rosaleda y la avenida Fátima, el tráfico, no creo que haya mucha gente que le cause rechazo, al contrario, porque se ganan espacios públicos bastante interesantes. Ahora bien, eso tiene un coste, tiene una financiación que luego hay que encontrarla y hay que buscarla. O sea, lo que quiero decir es que no podemos estar siempre haciendo castillo en el aire, o sea, proyectando, pero no avanzando nunca en ningún proyecto. Y en el Guadalmedina tenemos experiencia porque, decía con Celia Villalobos, yo tengo 37 años y desde que tengo uso de razón escucho hablar del Guadalmedina. O sea que lleva tiempo. Respecto a la Alameda, a nosotros nos gusta mucho la propuesta, puesto que de hecho era de la que nosotros defendíamos desde el principio, la de peatonalizar los laterales de la Alameda. Han sido los técnicos precisamente los que finalmente han tomado la decisión como que era la mejor opción. Nosotros consideramos que es una oportunidad única para la ciudad, para ganar un espacio de calidad para los malagueños, un espacio público de calidad, unos paseos bastante amplios. Y de esas incógnitas que decía Eduardo, es que todavía no está hecho el proyecto. Una vez que esté hecho el proyecto, pues saldremos de duda en muchas de esas incógnitas. Nosotros, por ejemplo, hablando de la estatua del Marqués del Lario, pues nosotros no nos cerramos que se pueda mover. Lo que estamos hablando es una oportunidad para la ciudad, y siempre y cuando se haga con el suficiente respeto y dándole una ubicación digna y dándole pues el respeto que ese monumento con la escultura de Lario merece, pues nosotros estaríamos de acuerdo. Hay muchas alternativas que aún no conocemos, puesto que el proyecto no está todavía sobre la mesa. Muchísimas gracias. Tiene la palabra ahora Daniel. Sí, con respecto a estos dos proyectos, estamos hablando del soterramiento de lo que es la avenida Fátima y la avenida de la Rosaleda, y también lo que es la Alameda, la prolongación de la zona peatonal de la Alameda Sur y Norte. Hay algo que tienen en común las dos cosas. Una, el plan Guadalmedina, si el plan especial del Guadalmedina no existe, estamos aquí hablando de una entelequia. Si no podemos cometer el mismo error que se ha cometido con el plan, al no tener un plan especial en el campamento Benítez, donde se ha tirado 1 millón de euros, que parte se ha ido por el desagüe de esa laguna artificial que se creó, que al final no se podía poner, y se ha ido directamente 1 millón de euros al mar, y por tanto, con respecto a la Alameda, todavía no tenemos ni siquiera lo que es el proyecto básico. No podemos pronunciarnos de algo que no sabemos en qué va a consistir, y que además hemos conocido que el alcalde ha llamado la atención, pegado un tirón de oreja al concejal de urbanismo al decir que había que mover la estatua del Marqués del Lario cuando todavía no se sabe si es viable o no, porque no existe un informe sectorial de movilidad, no existe un informe sectorial de la Delegación Provincial de Cultura para saber si se puede modificar o no la ubicación de la estatua del Marqués del Lario, y por tanto al final todo esto es
una cortina de humo que hace Paco de la Torre, que es experto en hacerlo y que, volvemos a lo mismo, sin tener un plan especial y sin tener un proyecto básico, estamos pronunciándonos de algo que no conocemos si se puede hacer o de qué manera se puede hacer. Por tanto, seamos serios, responsables y que tengamos el plan especial aprobado, que se tiene que aprobar, y un proyecto básico para saber cómo quedaría lo que es el soterramiento, la peatonalización de la Alameda Norte y Sur. Muchísimas gracias. 1 minuto ahora y medio para Mario. Bueno, pues yo creo que ya le va tocando al Guadalmedina y a la Alameda. Málaga ha experimentado un gran cambio desde los paseos marítimos, falta también ciertos de Pedregalejo, el paseo del parque, todo el entorno del centro histórico, toda la zona nueva de Poniente, pero es cierto que tenemos pendiente, y yo creo que este mandato, estos 4 años de gobierno, yo creo que debe ser el mandato en el que metamos mano por fin a la Alameda principal, que darle un nuevo enfoque. Es una zona, digamos, antigua en cuanto a su fisonomía, que ya no existen en las ciudades. Ese conglomerado de líneas de autobuses todas en el mismo sitio, que de ahí vienen realmente los problemas de tráfico, de esa alta densidad de transporte en el mismo sitio, que lo aliviará cuando llegue el metro a esa zona. Y luego el Guadalmedina, que tenemos una zona de Málaga totalmente dividida, siempre entre un lado del río y el otro lado del río. Eso es histórico y hay que acabar ya con ello. Dicho esto, pues no es fácil, como es lógico, y sin embargo se está trabajando, hay distintas opciones, hay ideas, son, como bien dice Alejandro, costes altos, pero lo importante es que la gente pueda opinar, los partidos políticos puedan intercambiar ideas. Y evidentemente hay que opinar sobre un proyecto base, sobre una idea base, no sobre entelequias, ¿no? Como pasa, por ejemplo, con el famoso bosque urbano, etcétera, etcétera, ¿no? Vamos a hablar sobre proyectos que puedan ser reales. Y ahora mismo hay opciones reales, a dejar la Alameda con carriles centrales y peatonalizarla además. Si hay que cambiar la estatua, que se cambie, y en el Guadalmedina, como hay que respetar ese caudal de agua, pues no se puede hacer un soterramiento como en otras ciudades, sino que habrá que hacer una especie de plataforma en algunos sitios y soterrar las vías laterales. Son opciones, pero que estamos en ese momento, en el del debate, y luego buscaremos el dinero. Pues comenzamos precisamente ahora el debate, son 6 minutos que iniciamos con Eduardo. Sí, bueno, empezando por el final de la intervención de mi amigo Mario, hablando de entelequia, podíamos hablar del puente sobre la bahía, ¿no?, que llegó a plantear el Partido Popular en su tiempo. Veo mucho más realizable un gran parque en los terrenos de Resolcar que el puente en la bahía. Sobre el tema de la Alameda, a mí lo que me gusta señalar, más que hablar de peatonalización, es que hablemos de recuperación de la Alameda. Porque la Alameda fue concebida para eso, para ser un espacio central en la ciudad, y por tanto es un proyecto ilusionante el volver a recuperarlo. Solamente a partir de la mitad del siglo XX fue invadida por los coches y empezó a tener el aspecto que tiene ahora. Por eso recuperarlo pues es siempre algo positivo y es además una aspiración ciudadana antigua. Entre el debate entre el centro y los laterales, que en el proceso, en fin, participativo que se ha hecho ha habido casi empate, incluso había un poco más propuestas por el centro. A nosotros siempre nos gustó más la idea de peatonalizar el centro, que es el espacio pues bajo la bóveda vegetal, más sombreado, más agradable, el espacio concebido para pasear, va a quedar en ese espacio sombreado y demás para el tráfico de los coches, y nosotros por los laterales, que también hay sombra, ¿no?, pero menos, ¿no? En todo caso, creo que tiene aspectos positivos, pero, como decía, nos preocupan varias cosas. Que no sea pasto de la invasión de las terrazas, y por eso tiene que haber, aparte del plan especial que decía Dani, un plan de uso de la Alameda. ¿Cuántas licencias va a haber? ¿Qué terreno se va a dedicar a las terrazas? Y ni un metro más. Y que haya un equilibrio. Y luego el tema de la movilidad, lo de las paradas, en eso estoy de acuerdo con Mario, es fundamental. Hay 54 paradas de autobuses en la Alameda. ¿Dónde se van a desplazar? Es necesario tener eso muy claro antes de hacer el proyecto. Decíamos, no lo tenemos hasta que no esté el proyecto, pero precisamente para hacer el proyecto antes tenemos que saber ese estudio de movilidad y de las MT. Dani quería hablar. Sí, el Partido Socialista siempre ha defendido, y lo llevamos en nuestro programa electoral, peatonalizar la zona norte de la Alameda, porque se va a hacer a través de lo que es la reurbanización que tiene que hacer y le corresponde a Metro Málaga. Por tanto, ahí habrá una parada del Metro de Málaga justo a la altura de lo que es la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, y la peatonalización de la zona sur, porque también va a dar un espacio ciudadano a todo lo que es el entorno del Sojo, y revitalizar todos los entornos del Sojo. Por otro lado, muy importante, sí, como bien ha dicho Eduardo, aparte de tener un proyecto básico para saber exactamente cómo va a quedar la peatonalización del entorno norte y sur, tenemos que tener también un proyecto de aprovechamiento para saber que no sea ocupado únicamente por terrazas como estamos viendo en otras zonas de la ciudad. Por tanto, respetando también el que sea
un espacio ganado para el peatón, que el peatón se ponga en el centro de la movilidad, y eso es lo que defiende el Partido Socialista. Y con respecto al Guadalmedina, muy breve, que no volvamos a repetir el mismo fiasco, que no se han tomado responsabilidades políticas por parte del Partido Popular, donde se ha tirado 1 millón de euros enteros en el campamento Benítez, y Mario, como presidente de la Comisión de Transparencia, lo sabe perfectamente, 1 millón de euros tirados por no haber un plan especial. No podemos volver a repetir los mismos errores que se han cometido con el campamento Benítez. Por alusiones, Mario, y luego Alejandro. Bueno, campamento Benítez. El 1 millón de euros campamento Benítez yo no lo he visto que lo hayan tirado a ningún sitio. Están allí precisamente, y evidentemente que gran parte de las obras que se han hecho son reutilizables. Pero bueno, siempre queda mejor decir se ha tirado por el desagüe, más grandilocuente, y así de alguna forma pues rascamos un titular de vez en cuando. Pero bueno, lo que estamos es un proyecto ambicioso, el Guadalmedina, y un proyecto ambicioso la Alameda. Es un proyecto que requerirá inevitablemente la búsqueda de fondos europeos. En las arcas municipales y las arcas de la Junta maltrechas, el ejemplo lo hemos visto antes con la sanidad, no se pueden permitir estas infraestructuras tan grandes, pero sí hay líneas de fondos europeos a las que conjuntamente Ayuntamiento, Junta y Gobierno debemos ir a llamar a la puerta de Europa, y las hay. Solo falta que por una vez en la vida nos sentemos todos y nos entendamos, y luego, después de la parte económica, el que queremos hacer. Pero desde la óptica, como bien decía, que tiene que haber primero informes técnicos que avalen la idea. A mí me puede parecer mejor que vaya el coche por mitad de la Alameda, por la esquina o perpendicular, pero al final el informe técnico te dirá, para garantizar que sea fluido, etcétera, etcétera, tendrá que ir por aquí. Y a partir de ahí se acaban las opiniones. Luego pongámonos todos a una y luego pongámonos a trabajar para buscar el dinero, que es lo importante. Últimos segundos para Alejandro y para Leonor. Sí, nosotros pensamos y defendimos desde el primer momento en los laterales de la Alameda su peatonalización frente a la zona central, que pensamos que sería una isla de 400 metros sin ningún aliciente más que el propio paseo ese de 400 metros, que no tendría tampoco mucho sentido. A lo mejor un sentido histórico sí, pero en la Málaga actual no tendría mucho sentido. Vemos mucho más lógico el hacer una prolongación de calle Larios en el lateral norte de la Alameda, y, como decía Daniel, pues integrar el Soho, acercar el Soho, que siempre está bien aquella operación de marketing que hizo el ayuntamiento con llamarlo, ponerle un nombre y tal, pero realmente es otra isla, porque está totalmente aislado de lo que es el centro de la ciudad. Entonces nosotros lo vemos muy positivamente eso. Lo del plan de uso, pues estamos de acuerdo, habrá que hacer un tipo de plan de uso para evitar. Se ha dado una solución que yo considero, los técnicos han dado una solución bastante interesante para el límite de las terrazas, que es precisamente crear otra hilera de árboles en los laterales, o sea que también daría una solución a la sombra esa que echaba de menos, Eduardo cara a futuro, pero nosotros creemos que es muy interesante los dos laterales de la Alameda. Yo solamente, aunque no es el tema principal, pero con el tema del bosque allí en la zona de Repsol, yo lo siento, soy de carretera de Cádiz y allí quiero todo bosque, todo zona verde, porque me parece que cuando vas a otras ciudades y ves los grandes parques que hay en mitad de la ciudad, creo que a la ciudad le falta, y a esa zona especialmente. Y otra cosa, estamos hablando de la peatonalización de la Alameda, los cambios y demás, pero después todo esto puede cambiar con la llegada del metro, porque los autobuses y todo lo demás, eso se va a modificar, bueno, cuando llegue el metro a la Alameda. Muchas gracias, y antes de irnos, una última ronda de conclusiones, que comenzamos con Leonor, 1 minuto. Bueno, simplemente ya un poco como, no política, sino como ciudadana, yo aplicaría en Málaga el sistema del cónclave, del Vaticano, tú sabes, ¿no? Que es con llave, que cierras y hasta que no hay habemos papam, no salen. Entonces yo pondría sistema y tú dices, los pones a todos los políticos y dices, habemos Guadalmedina, y entonces se ponen de acuerdo, porque uno siente a veces como ciudadano que los proyectos se eternizan en el debate. Es cierto que sin dinero no hay nada, o sea que los recursos son fundamentales, pero a veces, vistos desde fuera, uno siente que no se hace todo el esfuerzo por sacar adelante un proyecto, sino por oponerse y dar la contra, ¿no? No digo en el caso por la oposición o el gobierno, sino sea como sea, ¿no? Muchísimas gracias, Leonor. Turno ahora para Eduardo. Pues a mí de estos dos proyectos, el del Guadalmedina o el de la Alameda, incluso otros proyectos también antiguos de la ciudad, más que el que se eternicen, o además de que se eternicen, lo que me preocupa es que reflejan en buena parte la improvisación por parte del alcalde y la falta de un proyecto de ciudad en general, que se refleja luego en falta de un proyecto claro o un proyecto coherente
para el río Guadalmedina, para la Alameda, en conexión con la solución que se diera con la ampliación de Calle Lario. Eso hubiera posibilitado, por ejemplo, la solución central. Pero independientemente de eso, nos parece la solución de las aceras laterales, que tiene elementos positivos también, sobre todo a lo mejor para un futuro como paso previo y que pueda servir para progresivamente ganar más espacio al tráfico rodado. Y lo que sí tiene es que determinarse los aspectos que están sin determinar: la solución de movilidad, la conexión con lo que se haga en el río Guadalmedina, el plan de uso, etcétera. Muchísimas gracias y conocemos ahora las conclusiones de Ciudadanos. Bueno, nosotros lo que queremos y queremos, como casi cualquier ciudadano de la ciudad de Málaga, es que se impulse ya un proyecto definitivo para el río Guadalmedina. Evidentemente que sea un proyecto también realista, ¿no? Que no estemos, como decía antes, creando castillos en el aire. Y sobre la Alameda, pues insistir que nosotros pensamos que es una gran solución, una gran oportunidad para que Málaga gane un espacio con quilates, no solamente para los malagueños, sino también para los visitantes que tenemos. Tenemos la oportunidad de revalorizar tanto los locales comerciales de la Alameda como precisamente los edificios, que a día de hoy es que no tenemos una perspectiva real de esos edificios, porque no tiene espacio físico en la acera para poder ver la maravillosa arquitectura que tenemos en muchos de los edificios que tenemos en la Alameda. Y es una oportunidad, yo creo que única, que tenemos que ser valientes en este sentido y tomar esa decisión. Respecto a la movilidad, yo creo que hay soluciones para la movilidad. Las líneas se está hablando de hacerlas circulares en lugar de con cabecera. Seguirá habiendo paradas en la Alameda, pero como en cualquier otra calle de la ciudad. Muchísimas gracias. Daniel, tiene ahora la palabra. Sí, nosotros desde el Partido Socialista lo que tenemos claro es que hace falta hacerlo todo bien y hacerlo con sentido común. Hace falta un plan Guadalmedina que en estos momentos se está empezando a redactar, y mientras que no esté redactado, no entiendo por qué el alcalde se saca una ocurrencia, porque esto es una ocurrencia de 88 millones de euros en soterrar los laterales, porque hasta que no esté hecho el plan especial no sabemos si se puede hacer. Punto primero. Con respecto a la peatonalización de la zona norte y zona sur de la Alameda, el Partido Socialista lo lleva en su programa electoral y defiende que esa es la mejor opción. Pero ¿qué hemos dicho? Principio de prudencia. Vamos a conocer los informes sectoriales que hacen falta. Una vez que esté elaborado el proyecto básico, podremos decir o manifestarnos a favor, en contra o emitir nuestras alegaciones al proyecto. Pero en estos momentos simplemente hay una idea que coincidimos nosotros, pero queremos saber los informes sectoriales de movilidad, los informes de cultura. ¿Por qué? Porque eso es lo que va a garantizar que lo que se haga sea lo mejor para los ciudadanos. Y eso es lo que quiere el Partido Socialista. Muchísimas gracias. El último minuto del programa de hoy para Mario Cortés. Bueno, yo es que escucho hablar al Partido Socialista, siempre dice algo y luego dice pero. Vamos a dejarnos de pero y vamos a sentarnos a trabajar. ¿Hay que hacer un plan Guadalmedina? Pues sentémonos a hacer el plan Guadalmedina. Pero no solo el Partido Socialista, que la Junta también se siente con nosotros y agilice un poquito los informes, que a veces van lentos. ¿Que hay que peatonalizar? Sentémonos a peatonalizar. ¿Que hay que buscar dinero? Sentémonos a buscar dinero. Pero empezar con los pero, si así no avanzan las ciudades. Por tanto, como yo decía, es el momento de meterle mano ya, si me permitís la expresión, a la Alameda principal y al Guadalmedina. Ya va tocando. Es el momento de que todos nos pongamos de acuerdo, porque no va a ser fácil encontrar el dinero en Bruselas. Si desde luego estamos con los peros, sí que no lo vamos a hacer nunca. Y el ciudadano lo que quiere es que se pongan de acuerdo de una vez los partidos. Y ahora tenemos un principio de acuerdo. No nos parece mal Alameda, pues si no nos parece mal Alameda, pongámonos a cerrarlo. Vale, que estamos de acuerdo en que podemos soterrar los laterales, pues vamos a cerrarlo. Pero si empezamos directamente a poner pega, mal vamos. Muchísimas gracias, pues hasta aquí el programa de hoy. Pero antes de irnos, agradecer la presencia a nuestros invitados, a Leonor García, Alejandro Carballo, Mario Cortés, Daniel Pérez y Eduardo Zorrilla. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y a ustedes por acompañarnos desde casa. Nos vemos la semana que viene aquí, en Cuenta Atrás. Buenas noches y disfruten de lo que queda de semana.